Guía de práctica clínica para la prevención, diagnóstico y tratamiento de la enfermedad tromboembólica venosa en la paciente obstétrica. Introducción. La trombosis venosa profunda es una patología caracterizada por la formación de un coágulo sanguíneo o un trombo en el interior de una o más venas. Se produce en el sistema venoso profundo de las extremidades. La mayor parte de casos de enfermedad tromboembólica venosa durante el embarazo ocurren en extremidades inferiores con predisposición de la extremidad inferior izquierda, 90%, secundario a la compresión anatómica de la vena ilíaca izquierda por las arterias ilíaca y ovárica derecha que cruzan en el lado izquierdo, originando una compresión de la misma. Los datos clínicos de trombosis venosa profunda pueden ser aparición aguda de los síntomas eritema, dolor, calor y edema en una extremidad, dolor abdominal inferior, signo de Homans y Hollow, entre otros, espasmos arterial reflejo con extremidad fría y pálida, además de pulsos disminuidos, flegmasia alba dolens y dificultad con la deambulación. La trombosis venosa profunda ocurre en el lado izquierdo en más del 85% de los casos, debido a la compresión de la vena ilíaca izquierda por la arteria ilíaca derecha y el útero grávido, una regla para la decisión clínica que tiene en cuenta tres variables: presentación en pierna izquierda, mayor a 2 centímetros de diferencia en la circunferencia de la pantorrilla y ocurrencia en el primer trimestre. Permite un valor predictivo negativo del 100% si no está presente ninguna de las tres variables y la ecografía de las piernas es negativa. La tromboembolia pulmonar consiste en la obstrucción de las arterias pulmonares por un trombo desprendido émbolo de una parte del territorio venoso, aunque su origen puede ser una trombosis de localización diversa. Extremidades inferiores, útero, riñón y cavidades cardíacas derecha, en 90 a 95% de los casos se trata de una trombosis venosa profunda asintomática de extremidades inferiores. Cuando ocurre en el embarazo, la tromboembolia pulmonar es una causa importante de mortalidad materna. Los pacientes con trombosis venosa profunda no tratada muestran una incidencia de tromboembolia pulmonar del 15 al 25%. Las claves diagnósticas clínicas tradicionales del embolismo pulmonar son la aparición aguda de los síntomas disnea, taquicardia, taquipnea, dolor torácico, pleurítico y síncope. Se encuentran hasta en el 90% de pacientes en las que se demuestra un émbolo pulmonar. Sin embargo, estos signos y síntomas clínicos carecen de especificidad y generan un amplio diagnóstico diferencial. La enfermedad tromboembólica venosa incluye la trombosis venosa profunda y la tromboembolia pulmonar. Es una afección grave y potencialmente mortal. Las mujeres embarazadas tienen de 4 a 10 veces más probabilidades de desarrollar enfermedad tromboembólica venosa que la mujer no embarazada de edad similar, debido a las modificaciones que el propio embarazo produce: incremento de factores de coagulación, disminución de inhibidores de coagulación. Además del episodio agudo de enfermedad tromboembólica venosa que puede presentarse durante la gestación, existe un riesgo adicional de recurrencia e insuficiencia venosa. Aproximadamente el 80% de las mujeres con trombosis venosa profunda desarrolla síndrome postrombótico y el 60% presenta una insuficiencia venosa a los 5 años de seguimiento. Por otra parte, la enfermedad tromboembólica venosa asociada al embarazo puede constituir la primera manifestación de un estado trombofílico, responsable no solo de la complicación trombótica, sino también de las complicaciones durante la gestación, tales como abortos, preeclampsia y restricción del crecimiento fetal. La tromboembolia pulmonar hemodinámicamente inestable es manifestación del choque cardiogénico obstructivo. Se presenta en el 5% de la tromboembolia pulmonar
y se considera como una de las principales causas de muerte materna en los países industrializados. El diagnóstico de enfermedad tromboembólica venosa en el embarazo constituye un reto para el personal de salud, ya que muchos de los datos clínicos de la enfermedad suelen superponerse con los cambios fisiológicos de la gestación, especialmente en el tercer trimestre. Cuando la enfermedad tromboembólica venosa se asocia a factores de riesgo desencadenantes, se clasifica como provocado o secundario. Cuando no se asocia a factores desencadenantes, se denomina no provocado, espontáneo o idiopático. Justificación. La enfermedad tromboembólica venosa se considera un problema de salud pública mundial. En México es una de las principales causas de mortalidad materna, siendo la quinta causa. Prevención. Se recomienda usar medias de compresión en pacientes obstétricas acorde a evaluación de factores de riesgo. No se recomienda utilizar el vendaje de miembros pélvicos como equivalente o sustituto de medias de compresión. Se sugiere que las instituciones de salud que atiendan a pacientes obstétricas con aumento de riesgo para la trombosis venosa profunda realicen gestiones necesarias para garantizar el abasto de medias de compresión. Se sugiere usar heparina en pacientes obstétricas acorde a evaluación de factores de riesgo para prevenir trombosis venosa profunda. Se recomienda usar HBPM para profilaxis de trombosis venosa profunda en pacientes obstétricas acorde a evaluación de factores de riesgo. Se sugiere usar enoxaparina para profilaxis de trombosis venosa profunda en pacientes obstétricas acorde a evaluación de factores de riesgo. En caso de no contar con enoxaparina, se sugiere usar otras HBPM, fondaparinux, dalteparina o bemiparina en pacientes obstétricas acorde a evaluación de factores de riesgo. Se sugiere que las instituciones de salud que atienden pacientes obstétricas con aumento de riesgo de presentar trombosis venosa profunda realicen las gestiones necesarias para garantizar el abasto de HBPM. Diagnóstico de trombosis venosa profunda. Se recomienda realizar ultrasonido con compresión en pacientes embarazadas con sospecha de trombosis venosa profunda. No se recomienda realizar resonancia magnética con gadolínio en pacientes embarazadas con sospecha de trombosis venosa profunda. Se sugiere la colocación de filtro de vena cava en pacientes obstétricas con trombosis venosa profunda o complicaciones asociadas que presenten falla al tratamiento farmacológico con alto riesgo de desenlaces críticos. Se sugiere utilizar el filtro no cónico comparado con el filtro cónico de vena cava para prevenir desenlaces críticos en pacientes obstétricas con enfermedad tromboembólica venosa. Se sugiere realizar la medición de los diámetros de vena cava con la finalidad de valorar el filtro adecuado. Se sugiere realizar valoración integral para colocación de filtro de vena cava considerando edad gestacional, contraindicado en periodo embriogénico, y edad materna, contraindicado en madre menor de 19 años por los servicios de cirugía vascular y medicina materno-fetal. Se sugiere realizar trombectomía de extremidades en pacientes obstétricas con trombosis venosa profunda y complicaciones, recurrencia, tromboembolia pulmonar, con la finalidad de disminuir la incidencia del síndrome postrombótico. Se sugiere que la trombectomía venosa de la extremidad sea realizada dentro de las primeras 48 horas del cuadro clínico de la enfermedad y previa colocación del filtro de vena cava con la finalidad de disminuir la incidencia de tromboembolia pulmonar. Prevención. Se sugiere que a todas las mujeres se les realice una evaluación documentada de los factores de riesgo de enfermedad tromboembólica venosa, preferiblemente antes, al principio y durante el embarazo. Se sugiere que la evaluación de riesgo se repita si la mujer ingresa al hospital por cualquier motivo o desarrolla otros problemas intercurrentes. Se sugiere
que la evaluación de riesgo se repita nuevamente durante el parto e inmediatamente después del parto. Se sugiere que en mujeres hospitalizadas con hiperemesis gravídica en el primer trimestre del embarazo se ministre tromboprofilaxis con HBPM y se suspenda cuando se resuelva la hiperemesis. Se sugiere que las mujeres con SHO se ministre tromboprofilaxis con HBPM solo durante el primer trimestre del embarazo. Se sugiere que las mujeres con un embarazo por FIV y otros 3 factores de riesgo se ministre tromboprofilaxis con HBPM durante el primer trimestre del embarazo. Se sugiere que el riesgo de enfermedad tromboembólica venosa se discuta con las mujeres y se explique los motivos de las recomendaciones individuales. Se sugiere que en mujeres con enfermedad tromboembólica venosa previo reciban atención preconcepcional y un plan de manejo prospectivo para la tromboprofilaxis durante el embarazo. Aquellas que queden embarazadas antes de recibir este asesoramiento deben ser referidas de forma inmediata a un médico con experiencia en trombosis durante el embarazo. Se sugiere que las mujeres con enfermedad tromboembólica venosa previo tengan una historia clínica documentada. Cuando no se dispone de documentación objetiva, se puede suponer el diagnóstico de enfermedad tromboembólica venosa previo en los casos en que la mujer refiere el antecedente y que recibe o recibió anticoagulación terapéutica prolongada más de 6 semanas. Se sugiere que todas las pacientes obstétricas con tromboembolia pulmonar previo se les evalúe y estratifique en cuanto a factores de riesgo para enfermedad tromboembólica venosa. Se sugiere ofrecer tromboprofilaxis con HBPM durante todo el periodo prenatal a mujeres con enfermedad tromboembólica venosa previo, excepto aquellas con un único enfermedad tromboembólica venosa previo relacionado con cirugía mayor y sin otros factores de riesgo. Se sugiere que en pacientes embarazadas con tromboembolia pulmonar previo asociado a deficiencia de antitrombina, el manejo se lleve a cabo en colaboración con un hematólogo con experiencia en trombosis en el embarazo y considerar realizar control prenatal de anti-XA y contar con la posibilidad de reemplazo de antitrombina al inicio del parto o antes de la cesárea. Se sugiere que en mujeres con enfermedad tromboembólica venosa asociado a SAP se les ofrezca tromboprofilaxis con dosis altas de HBPM, ya sea incrementando del 50 al 75% la dosis profiláctica o indicar dosis completa de tratamiento en el periodo prenatal y 6 semanas postparto o hasta que regrese a la terapia anticoagulante oral después del parto. Se sugiere que las mujeres embarazadas con SAP y tromboembolismo arterial o tromboembolismo venoso previo sean manejadas en colaboración con un hematólogo y reumatólogo con experiencia en estas áreas. Se sugiere que en mujeres en tratamiento con warfarina a largo plazo u otros anticoagulantes orales se informe sobre los riesgos de estos agentes para el feto y se les instruya a suspender su terapia anticoagulante oral y cambiar a HBPM tan pronto como se confirme el embarazo, idealmente dentro de las 2 primeras semanas de retraso menstrual y antes de la 6ª semana de gestación. Se sugiere que todas las mujeres con antecedentes previos de enfermedad tromboembólica venosa confirmados se les ofrezca tromboprofilaxis con HBPM o warfarina durante al menos 6 semanas después del parto, independientemente si fue parto vaginal o por cesárea. Se sugiere que en pacientes embarazadas con antecedente de enfermedad tromboembólica venosa secundario a una cirugía mayor sin presencia de otros factores de riesgo, la tromboprofilaxis con HBPM
se inicie hasta la semana 28 del embarazo con una vigilancia estrecha para disminuir el riesgo del desarrollo de otros factores de riesgo. Se sugiere que toda mujer que es intervenida por cesárea de emergencia reciba tromboprofilaxis con HBPM durante al menos 10 días posparto, y aquellas en las que la cesárea sea electiva programada se evalúen factores de riesgo adicionales que pudieran contribuir a la indicación del HBPM. No se sugiere el uso de AAS como tromboprofilaxis de tromboembolia pulmonar en pacientes obstétricas. Se sugiere que a toda mujer durante la atención del parto vaginal o cesárea se coloque MAE hasta el tercio superior del muslo y durante el puerperio se le coloque MAE de cuerpo entero o hasta el tercio superior del muslo. Se sugiere que toda paciente obstétrica que está inmovilizada por un tiempo prolongado, hospitalizada por más de 3 días o viaje por más de 4 horas, se inicie la movilización temprana, si no está contraindicada, y se otorgue tromboprofilaxis mecánica y farmacológica. Se sugiere que las mujeres con sobrepeso u obesidad tengan valoración por nutrición para control de su peso preconcepcional y durante el embarazo. Se recomienda a las HBPM como los agentes de elección en profilaxis de tromboembolia pulmonar prenatal y postnatal. Pregunta de NARM. Se sugiere que la dosis profiláctica de la HBPM se calcule con base en el peso. El peso más reciente puede usarse para guiar la dosificación. No se sugiere el monitoreo de los niveles de anti-XA cuando se usa HBPM como tromboprofilaxis de tromboembolia pulmonar. No se sugiere el recuento plaquetario rutinario en pacientes que empleen heparina como tromboprofilaxis de tromboembolia pulmonar. Se sugiere que el uso de Fondaparinux como tromboprofilaxis de tromboembolia pulmonar en el embarazo o puerperio se reserve para mujeres con intolerancia a la heparina. Se sugiere que el uso de Fondaparinux durante el embarazo sea valorado en conjunto con un hematólogo. La warfarina atraviesa la placenta y aumenta el riesgo de anomalías congénitas, incluida la embriopatía por warfarina, hipoplasia del puente nasal, defectos cardíacos congénitos, ventriculomegalia, agenesia del cuerpo calloso, epífisis punteadas. Pregunta de NARM. ¿Existe evidencia de que esta incidencia es dependiente de la dosis, siendo mayor en mujeres que toman más de 5 miligramos al día? Otras complicaciones reportadas son aumento en el riesgo de aborto espontáneo, muerte fetal intrauterina, problemas neurológicos en la persona recién nacida, hemorragia fetal y materna. Se sugiere que el uso de warfarina en el embarazo se limite a pocas situaciones en las que la heparina se considera inadecuada. Por ejemplo, en mujeres con válvulas cardíacas mecánicas. Se sugiere no usar warfarina como tratamiento de primera elección en pacientes embarazadas que requieran tromboprofilaxis. Se sugiere que aquellas pacientes que se encuentren en tratamiento crónico con warfarina se cambie el tratamiento a HBPM y la warfarina se reinicie entre el 5º al 7º día del puerperio. En caso de estar disponible, dichos ajustes al tratamiento deberán ser guiados por un hematólogo. No se sugiere el uso de anticoagulantes orales no antagonistas de la vitamina K durante el embarazo y puerperio como profilaxis, tratamiento de tromboembolia pulmonar. Se sugiere iniciar la tromboprofilaxis prenatal para aquellas mujeres con una enfermedad tromboembólica venosa previo, no relacionado con cirugía mayor, tan temprano como sea posible. Se sugiere que la duración de la
tromboprofilaxis dependa de la estratificación de riesgo de las pacientes. Se sugiere que las embarazadas sin enfermedad tromboembólica venosa previo y sin factores de riesgo del primer trimestre o ingreso hospitalario, pero con otros 4 factores de riesgo, la tromboprofilaxis prenatal se ministre durante todo el embarazo. Se sugiere que las mujeres sin enfermedad tromboembólica venosa previo y sin factores de riesgo del primer trimestre o ingreso hospitalario, pero con 3 factores de riesgo, la tromboprofilaxis prenatal se ministre a partir de la semana 28 de gestación. No se sugiere la tromboprofilaxis en mujeres embarazadas con menos de 3 factores de riesgo para tromboembolismo venoso, excepto tromboembolia pulmonar previo o trombofilia. Se sugiere realizar evaluación del riesgo en cada mujer al menos una vez después del parto y antes del alta, además de realizar la capacitación para la autoadministración de la HBPM en la comunidad cuando sea necesario. Se sugiere que en pacientes puérperas de alto riesgo la tromboprofilaxis se continúe durante 6 semanas y durante 10 días en mujeres de riesgo intermedio. Se sugiere que en pacientes puérperas que tienen factores de riesgo persistentes adicionales que duran más de 10 días después del parto, como ingreso prolongado, infección de la incisión quirúrgica o cirugía en el puerperio, la tromboprofilaxis se extienda a la 6ª semana del puerperio o hasta que él o los factores adicionales no estén presentes. Se sugiere que todas las mujeres con obesidad clase 3, índice de masa corporal igual o mayor a 40 kilogramos por metro cuadrado, se ministre tromboprofilaxis con HBPM en dosis apropiadas para su peso durante 10 días después del parto. Se sugiere realizar un reconocimiento temprano de las pacientes puérperas con sepsis, hemorragia, antecedente de parto pretérmino o muerte fetal, obesidad, debido a que incrementa de manera significativa el riesgo de tromboembolismo venoso. Se sugiere que en pacientes puérperas que presentaron hemorragia obstétrica y que requirieron transfusión sanguínea, esta se realice de manera restrictiva para disminuir el riesgo de enfermedad tromboembólica venosa. Se sugiere que en pacientes puérperas con parto por cesárea que se les ministre HNF, se les realice un control de recuento de plaquetas cada 2 a 3 días, desde los días 4 a 14 posparto o hasta que se suspenda la heparina. Diagnóstico de tromboembolia pulmonar. Se sugiere que en embarazadas que presentan síntomas y signos de tromboembolia pulmonar aguda se les realice un electrocardiograma y una radiografía de tórax. No se sugiere que en embarazadas con sospecha de tromboembolismo pulmonar se tome de manera rutinaria gasometrías arteriales. Se sugiere que en embarazadas con sospecha de tromboembolia pulmonar que presentan signos y síntomas de trombosis venosa profunda, se sugiere que en embarazadas con sospecha de tromboembolismo pulmonar que presentan signos y síntomas de trombosis venosa profunda, se les realice un ultrasonido bidimensional y Doppler de miembros pélvicos. De ser positivo, se iniciará tratamiento anticoagulante y se considerará no realizar más estudios que confirmen la tromboembolia pulmonar para limitar las dosis de radiación administrada a la madre y el feto, siempre y cuando la paciente se encuentre estable y no exista sospecha de una tromboembolia grave. Opción 1. Se sugiere que en embarazadas con sospecha de tromboembolismo pulmonar sin signos o síntomas de trombosis venosa profunda se le realice una APTC o GP-BQ como estudio de primera línea por su alto valor predictivo negativo dependiendo de la disponibilidad. Opción 2. Se sugiere que en embarazadas con sospecha de tromboembolismo pulmonar sin signos o síntomas de
cisvenosa profunda y con radiografía de tórax normal se le realice un GP-BQ. Si está disponible o no se cuenta con GP-BQ, se sugiere realizar una ATP-C. Se sugiere que cuando sea posible las pacientes participen en la decisión de realizarse APTC o GP-BQ. La paciente y su representante legal o familiar deberán firmar el consentimiento bajo información previa al estudio. Se sugiere que el médico informe a la mujer embarazada de la exposición a radiación fetal con APCT o con GP-BQ. Se sugiere informar a la paciente que toda radiación torácica incrementa el riesgo de cáncer de mama. Se sugiere realizar pruebas alternativas o repetidas si la APTC o el GP-BQ son negativas, pero la sospecha clínica de tromboembolismo pulmonar es alta. El tratamiento anticoagulante debe continuarse hasta que se descarte definitivamente el diagnóstico de tromboembolismo pulmonar. Tratamiento de tromboembolismo pulmonar. Se recomienda que el tratamiento inicial en embarazadas con tromboembolismo pulmonar no grave se realice con HBPM en caso de no haber contraindicaciones. Se sugiere que en casos sospechosos de tromboembolismo pulmonar, el tratamiento con HBPM se inicia inmediatamente hasta que se excluya el diagnóstico mediante pruebas objetivas, a menos que el tratamiento esté contraindicado. Se sugiere no realizar mediciones rutinarias de la actividad de anti-XA en embarazadas o puérperas con enfermedad tromboembólica venosa agudo en tratamiento con HBPM, excepto en mujeres con un peso corporal extremo menor a 50 kilogramos o mayor o igual a 90 kilogramos o con otros factores de riesgo, por ejemplo, con insuficiencia renal o enfermedad tromboembólica venosa recurrente. Se sugiere que en embarazadas con tromboembolismo pulmonar en tratamiento con dosis terapéuticas de HBPM subcutánea debe emplearse durante el resto del embarazo y durante al menos 6 semanas después del parto y hasta que se haya administrado al menos 3 meses de tratamiento en total. Antes de suspender el tratamiento se recomienda evaluar nuevamente el riesgo de trombosis. Se recomienda que en embarazadas con sospecha de tromboembolismo pulmonar grave, por ejemplo, pacientes con colapso cardiovascular, hipoxemia refractaria, disfunción verticular derecha, evaluada mediante ecocardiograma, se ministre como tratamiento inicial HNF intravenosa. Se sugiere que en embarazadas con tromboembolismo pulmonar grave se monitorice la HNF con TTPA. Además, se realice valoración conjunta con hematología. Se sugiere que en embarazadas con sospecha de tromboembolismo pulmonar grave sean evaluadas por un equipo de respuesta inmediata obstétrica y se realice una ecocardiografía urgente o ATPC en caso de estar disponibles dentro de la primera hora de presentación. Si se confirma una tromboembolia pulmonar severa o en circunstancias extremas antes de la confirmación, se debe considerar la trombólisis inmediata y su admisión a la unidad de cuidados intensivos. Se sugiere avisar al equipo de pediatría por el riesgo de hemorragia post-trombólisis a nivel fetal. Se sugiere que en paciente con tromboembolismo pulmonar grave con contraindicación para trombólisis se realice trombectomía intervencionista o quirúrgica de acuerdo a la disponibilidad. Se sugiere suspender la HBPM 24 horas antes del parto programado en las pacientes con tromboembolismo pulmonar, ya sea por cesárea electiva o por inducción del trabajo de parto. La HNF subcutánea debe ser suspendida 12 horas antes y la HNF intravenosa 6 horas antes. Se sugiere el uso de sulfato de protamina en pacientes embarazadas con trabajo de parto espontáneo que se administraron dosis terapéuticas de HNF subcutánea en las últimas 12 horas y que tienen un TTPA prolongado. Se sugiere el uso de HNF intravenosa cuando se produce
enfermedad tromboembólica venosa al término del embarazo. Se sugiere que en pacientes en tratamiento con HBPM programadas para cesárea electiva, el tratamiento se suspenda 24 horas antes de la cirugía y se reinicie con una dosis profiláctica de HBPM 4 horas después de la operación. Esto al menos 4 horas después del retiro del catéter epidural, y la dosis terapéutica se reinicie de 8 a 12 horas posterior al retiro del catéter. Se sugiere que a las mujeres que reciben HBPM como terapia de mantenimiento se les informe que una vez que tengan trabajo de parto establecido o piensen que están en trabajo de parto, acudan a su unidad médica y ya no inyectarse más heparina. Se sugiere que en pacientes que reciben dosis terapéuticas de heparina, ya sea HBPM o HNF, se considere colocar drenajes en las incisiones quirúrgicas, vaina abdominal y rectos, y suturar la incisión en piel con puntos separados para permitir el drenaje de cualquier hematoma. Se sugiere que el médico capacite a las pacientes puérperas en la aplicación y adherencia al tratamiento antes del egreso hospitalario y durante las consultas postnatales. Se sugiere ofrecer a las mujeres una opción de HBPM o anticoagulante oral para la terapia postnatal después de la discusión sobre la necesidad de análisis de sangre periódicos para vigilar la warfarina, particularmente durante los primeros 10 días de tratamiento. Se sugiere evitar el uso de warfarina en pacientes puérperas con tromboembolismo pulmonar al menos hasta el 5.º día, durante más tiempo en pacientes con riesgo alto de hemorragia posparto. Pregunta de NARM. Se sugiere que si se opta por el régimen de tratamiento con warfarina en pacientes puérperas con tromboembolismo pulmonar, se base en normogramas específicos con la valoración de un hematólogo. El INR debe verificarse en el 2.º día del tratamiento con warfarina y las dosis posteriores se ajusten para mantener el INR entre 2.0 y 3.0. El tratamiento con heparina debe continuarse hasta que el INR sea mayor de 2 durante al menos 24 horas. Se sugiere realizar pruebas para confirmar o descartar trombofilias hereditarias o adquiridas una vez que la terapia anticoagulante se haya interrumpido, y solo se considera que los resultados influirán en el tratamiento a largo plazo de las pacientes. Se sugiere que en mujeres que tienen menos de un día posparto y que no cuentan con otros factores de riesgo para enfermedad tromboembólica venosa, no se utilicen anticonceptivos hormonales, anticonceptivos orales combinados, parche anticonceptivo, anillo vaginal, anticonceptivos inyectables combinados. Como método anticonceptivo postnatal, se recomienda no usar anticonceptivos hormonales combinados en mujeres con menos de 42 días posparto que tengan factores de riesgo para enfermedad tromboembólica venosa, tabaquismo, inmovilidad prolongada, transfusión en el momento del parto o puerperio, índice de masa corporal mayor a 30 kilogramos metro cuadrado, hemorragia posparto, preeclampsia, cuyo parto fuera atendido por cesárea. Se sugiere no utilizar anticonceptivos hormonales en mujeres puérperas con tromboembolismo venoso como método anticonceptivo postnatal. Diagramas de flujo. Contraindicaciones, precauciones y uso de HBPM. Patología hemorrágica conocida, por ejemplo, hemofilia, enfermedad de von Willebrand o coagulopatía adquirida.